Es un gusto estar de regreso nuevamente con un episodio más del curso de CSS avanzado y hoy vamos a tocar el tema de las sombras. Bien, vamos a continuar este episodio donde vamos a tocar ya temas de efectos con CSS y el primero que vamos a ver es el tema de las sombras. Para eso, en la hoja de HTML vamos a generar un titular, ¿ok? En este caso vamos a utilizar el tema de sombras en CSS. Ok, únicamente con el objetivo de un título. Acá vamos a introducir el elemento que vamos a utilizar como ejemplo. Dentro de la etiqueta del párrafo, lo único que vamos a poner es la palabra efectos en CSS. Ok, simplemente eso. Entonces vamos a llamar este párrafo en CSS mediante un selector. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es definir el tamaño del texto. Lo tengo muy pequeño, yo lo voy a subir a, ¿qué te parece? 75 píxeles. Ok, ahora sí lo podemos ver mucho mejor. Voy a definirlo mediante un color, en este caso que sea red para que llame la atención. Bien, en esta tercera línea de código es donde vamos a aplicar el tema de efectos. En este caso, yo voy a aplicarlo en un texto. Acá para generar un efecto de sombra escribimos text shadow. Muy bien. Ahora, lo aconsejable es que definamos el color de la sombra. Por ejemplo, obviamente una sombra es de color negro, lo voy a marcar de esa manera, pero evidentemente no vamos a ver ningún cambio. Y eso se debe porque necesitamos puntos. Ok, por ejemplo, acá voy a poner el valor de 10 píxeles. Por el momento, como notaste, no podemos ver ningún cambio. Para que funcione, necesitamos otorgar otro punto de referencia. Voy a mantener el mismo valor, 10 píxeles. Y como notaste, podemos ver ya el elemento sombra, que al parecer todo indica que es un duplicado. No, en realidad no es un duplicado, es un efecto sombra, pero muy definido. ¿Ok? Es por eso que se nota como una copia. Recuerda entonces que vamos a necesitar dos puntos. Ahora, ¿cómo funcionan estos dos puntos? En este caso, mira, yo voy a incrementarlo a 110 y como notaste, la sombra se posiciona al lado derecho. Eso quiere decir que el primer punto son elementos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o simplemente movimientos de forma horizontal. Si yo quiero controlar el elemento de manera vertical, por ejemplo, voy a subirlo a 100, el elemento obviamente se va a poner más abajo. Y ahora, para ponerlo más arriba, lo único que hacemos es poner un valor en negativo. Ok, para que esto más o menos se entienda como sombra, voy a poner valores pequeños. Ok, de esta manera. De hecho acá voy a subirlo con un valor negativo. Bien, entonces eso más o menos para que nos demos cuenta cómo funciona el elemento de sombra en CSS, algo que lo habíamos visto en el curso básico, pero en este episodio lo vamos a ver ya con mayor detalle. ¿Y de qué manera? Vamos a hacer lo siguiente. Para que el efecto cobre mayor vida, voy a cambiarlo por un color blanco. Ok, acá voy a poner entonces white. Obviamente el texto desapareció, pero en realidad no desapareció, sigue ahí. Lo único que he hecho con eso es que pueda generar un efecto un poquito más interesante. Nuevamente acá un text shadow y vamos a definir, si quieres, ya en este lugar los puntos. En este caso no lo voy a hacer muy complejo, de hecho voy a mantener una distancia muy pequeña, pero lo interesante de esto es lo siguiente. Mira, voy a marcarlo de color negro y notarás que ya tengo el efecto. Ok, ahora si yo en este lugar pongo un punto más adicional, por ejemplo 25 píxeles, como notaste, el efecto de sombra ya tiene mayor cobertura o mayor distancia. Entonces, cuando yo añado un tercer punto, quiere decir que vamos a poder controlar la distancia de la sombra. Ok, eso como un efecto adicional. Pero acá lo aconsejable es que lo tenga de un tamaño un poquito más pequeño para conseguir este efecto. De hecho, podrías mezclar colores. En este caso acá voy a separarlo con una coma. Y en este caso, si quieres mantener el efecto sombra en una determinada posición y no quieres cambiar estos valores, lo puedes definir así por defecto.
y acá podría poner un valor de 2 píxeles, y por poner un ejemplo voy a mantener el color rojo. Ok, se nota pero muy bajito, entonces acá si lo subo a 12 el efecto va creciendo. Voy a cambiarlo a 22 para que notes la diferencia. Bien, entonces de esa manera vamos a poder aplicar efectos sombra en textos. Lo aconsejable es que también podríamos manejar estos elementos de la siguiente manera. En este caso voy a mantener el mismo tamaño, pero voy a definir el texto en este caso de una manera más impactante. Acá no es font size, más aún voy a utilizar la propiedad weight, ok, para que se salte. Bold es la palabra elegida. Muy bien, acá vamos a poner obviamente un text align center. Voy a cambiar el texto, voy a transformarlo a mayúscula con uppercase. Muy bien, de hecho en este punto podría ser incluso algunas diferencias. Por ejemplo, letter spacing, en este caso con el valor de 2 píxeles únicamente. Acá por variar un poquito, margin top también de 2 píxeles. Okay, acá voy a cambiarlo un poquito más a 3. Bien, y voy a definirlo mediante algún color en particular. Por ejemplo, yo voy a utilizar orange. Ok, creo que el orange no se ve muy bien. Voy a definirlo con un color un poquito más oscuro. Este me parece bien, un poquito para diferenciarlo de lo común. Y bien, lo único que hacemos es llamar a text shadow, y en este punto nuevamente si quieres puedes definir ya los puntos o directamente el color que quieres aplicar. En este caso yo lo voy a poner de color negro y definimos los puntos. Por ejemplo, acá 3 píxeles, 3 píxeles, y en este caso no quiero que la sombra sea muy pronunciada, entonces con un píxel será más que suficiente. Muy bien, entonces ya puedo notar el efecto. Si esto aún no se ve muy bien, entonces yo podría cambiar acá el texto por un color que sea diferente al negro, por ejemplo amarillo, para que combine. Bien, eso con el tema del texto. Ahora vamos a ver con objetos. Entonces voy a tratar de eliminar casi el contenido total del párrafo, y lo único que hacemos es definir el color del objeto. Por ejemplo, coral. Bien, vamos a dimensionarlo de ancho. En este caso yo quiero que ocupe 400 píxeles, y de altura en este caso que sea de 150 píxeles. Muy bien, vamos a hacer que el texto resalte, entonces con 70 píxeles será más que suficiente. Perfecto, ya en este punto nuestro objetivo no es aplicar la sombra en la letra, más aún en el contorno o en el objeto. En ese caso ya no utilizamos text, lo que tenemos que utilizar es box shadow, y hacemos prácticamente lo mismo. Por ejemplo, voy a definir los puntos, 10 píxeles, acá que sea de 20 píxeles. De hecho, por defecto vamos a tener ya el elemento de color negro. Y de la misma manera, si quieres tener una sombra mucho más definida, voy a marcarlo de esta manera. Ok, entonces así es como funciona el tema de las sombras. E incluso recuerda que al final podemos otorgarle un color adicional. Muy bien, esta sombra más o menos resalta más que todo el objeto. Pero si quieres hacer algo contrario, tendríamos que hacer lo siguiente. En este punto vamos a definir directamente el color de la sombra. Acá voy a utilizar el valor de 0 píxeles, 3 píxeles. Y acá voy a añadirlo de la siguiente manera. 10 píxeles para controlar el sombreado. Obviamente en este lugar vemos tal como lo habíamos aprendido anteriormente. Pero el detalle está lo siguiente. Vamos a añadir la palabra inset. Cuando hago eso, notarás que el efecto de la sombra ha cambiado. De hecho, acá voy a incrementar un valor más para tener un control. Ok, así de simple. De hecho, mira, si acá pongo el valor de 13, arriba y abajo, la sombra debería ser mayor pronunciada. Pero como estoy trabajando con 4 puntos, únicamente lo vamos a ver en este lugar. Voy a mantenerlo con el valor de 3. Por ejemplo, acá voy a subirlo a 10 píxeles y notarás
que el efecto interno cambia dependiendo a este último punto. Bien, entonces es así de simple como funciona el tema de sombras a partir de objetos. Ya para terminar, voy a borrar todo esto e incluso el contenido que tengo dentro del HTML, porque vamos a hacer algo diferente. De hecho, debería mantener el H1 como referencia, entonces lo voy a mantener en ese lugar. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer acá es definir contenedores. En este caso, cada contenedor será identificado mediante una clase. Lo que voy a generar acá es una tarjeta. Y dentro de esta tarjeta, para que lo veas mejor, ok, lo voy a poner acá. Voy a generar otro contenedor internamente. Y este contenedor se va a encargar del número. Muy bien. Y acá voy a poner una referencia. Y por eso se llama número. Eso lo voy a hacer dentro de un H1. Por ejemplo, el valor de 10. Muy bien, vamos a salir de ese contenedor. Vamos a generar acá otro div. Pero en este caso para el título de la tarjeta. Es por eso que lo voy a llamar así. Título. Muy bien. Y como referencia con un párrafo será más que suficiente. Por ejemplo, CSS únicamente como dato. Muy bien, ya tengo los elementos acá. Vamos a bajar esto por lo menos hasta este punto. Y vamos a comenzar a estructurar ya con estilo CSS. Lo primero que vamos a hacer es llamar a la tarjeta. Entonces acá, punto tarjeta. Muy bien, en este selector, de manera general, por ejemplo, vamos a decirlo que quiero un ancho de 250 píxeles. Luego ello, un text align, obviamente centrado. Perfecto, acá lo único que hacemos ahora en realidad no es manipular el texto, más aún yo estoy generando una tarjeta, un objeto, por tanto acá voy a llamar a box shadow. Bien, hacemos prácticamente lo mismo. Si quieres puedes definir acá el valor de 0 para no definir una posición, pero sí de manera vertical podríamos decirlo que ocupe 4 píxeles. Obviamente el efecto se ve de esa manera, ya que acá el objetivo es aplicar otro punto para determinar la cantidad de la sombra. Ok, tal como lo puedes ver en este punto. Ok, número y título están siendo afectados porque forman parte del contenedor tarjeta. Pero el detalle más importante está en lo siguiente. Si yo quiero tener mayor detalle sobre el efecto, lo aconsejable es utilizar colores RGBA. Ok, colores los cuales ya están definidos mediante una mezcla rojo, verde y azul. Entonces lo único que vamos a hacer en este punto es simplemente poner el valor de 0. Pero en el último lugar, en el alfa, es donde vamos a determinar el tamaño de la sombra. Por ejemplo, 0.2. Y notaste que ya tengo el efecto. Ahora, acá vamos a separarlo con una coma. Lo único que voy a marcar es la distancia del objeto. En este caso, 0 y 6 píxeles. Esto no se está viendo bien, entonces voy a incrementar un poquito el valor para que tengamos este efecto. Ok, doble valor. Uno acá y otro acá para generar este efecto. Ahora voy a dividir tanto el elemento determinado con número como este elemento determinado con la palabra título. Eso lo voy a hacer de manera independiente. Entonces acá voy a llamar primeramente al contenedor número. Lo único que hacemos acá es definir la distancia mediante un color. Voy a utilizar un color oscuro, dark red creo que es el elegido. Muy bien. Vamos a cambiar el color de texto, por ejemplo, que sea en este caso blanco, white. Muy bien. Acá vamos a definir la distancia mediante un padding de 10 píxeles. Ok, se ve muy bien. Acá lo tengo al 90%. Voy a dejarlo así al 100%. Vamos a continuar. Para que esto resalte más, un font size que te parece de 50 píxeles. Perfecto, se ve mucho mejor. Y lo único que vamos a hacer ya con el último contenedor donde tengo CSS es llamar precisamente a ese contenedor de nombre título
y lo único que vamos a marcar es que el elemento sea centrado o únicamente poner una distancia definida en 5 píxeles. Y bien, de esa manera hemos terminado el episodio de hoy. Se nos hizo un poquito largo ya que hemos querido tocar algunos puntos con la paciencia que seguramente era necesaria para tocar estos temas. Por el momento eso sería todo. Nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a seguir tocando el tema de efectos, pero más que todo aplicados al texto. Eso y más en el siguiente episodio acá en el Jog Lion.